últimos años de vida, y el maestro Roldán nos refiere cómo hubo la tentativa, el intento por lo menos, de que el doctor Barrera Vázquez se pudo haber convertido en el amanuense de don Antonio para escribir sus memorias, algo que al parecer no se concretó, pero eso es un elemento que llama mucho la atención y que muestra de manera directa el papel que ejerce el maestro Roldán desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento en la cultura regional. Es un eslabón más de la tradición intelectual, de la tradición del conocimiento autóctono, y fundamentalmente esta es una de sus facetas, pero así mis compañeros y un servidor vamos a hablar de varias de ellas. De momento, pues aquí con esta parte concluyo mi intervención. Muchas gracias. Jorge, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Ceci. Buenas tardes. El tema de hoy es presentar 3 libros digitales y un libro impreso. Uno de ellos es el de Yumbol, el escriba de Dios. Es un libro que él ya había publicado, impreso, que había publicado ya en 1991 por el Diario del Sureste. Y ahí podemos ver las dotes de narrador que tiene Roldán Peniche Barrera. Él siempre ha tenido un conocimiento muy amplio de las fuentes históricas relacionadas con Yucatán. Tiene esa capacidad de captar elementos que podríamos llamar narrativos o anecdóticos y reutilizarlos. Tiene una influencia muy notable de la historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges, por ejemplo, porque además también él retoma elementos escuchados de las pláticas que tiene que ha tenido con una gran diversidad de gente. Todo esto lo puede integrar él para crear estos relatos. Y en el caso de Yumbol, el escriba de Dios, la primera parte son relatos que titula La esencia maya, empezando por este tema de Yumbol, que era un hombre que se sentía como un enviado de Dios, y que bueno, allá tendrá una serie de situaciones, cambios, no cuento para que puedan tener el interés. Y aparecen otras historias, unas ambientadas en la guerra de castas, otras ambientadas en otros momentos históricos de Yucatán. Hay una segunda parte donde él habla de personajes de lo más variado. Él le llama ahí relatos diversos, pero podrán encontrar muchas historias que tienen que ver con la realidad inmediata, con la vida cotidiana. También veremos un tanto del humor de Roldán, porque tiene un buen sentido del humor, muy refinado, usa cierta capacidad de ironizar, porque aparece también como que una galería de lo que serían tipos populares con nombres supuestos, probablemente no corresponden tal cual a alguna persona, sino que vienen siendo como una síntesis, y que él ahí está usando, ¿no? Algunos se vinculan a cuestiones de la literatura, del periodismo, de la historia. Es un libro ameno, los relatos son breves en lo general, o sea, es un libro que se lee con bastante fluidez, diría yo que en una sentada. Está también el libro de Crónica Negra del Virreinato. Ya acá José Juan se refería a este conocimiento de Yucatán, y que bueno, hace rato también lo mencioné. Pero él conoce también mucho de la historia de México, además de la historia universal. Y en concreto aquí él retoma de obras históricas o de aquellas obras periodísticas que bueno, ya son muy avanzada la época colonial, que eran periódicos que eran muy distintos a los que ahora conocemos. Él retoma ya toda una serie de historias breves que van a representar crímenes, castigos,
intervenciones de la Inquisición con los autos de fe y noticias curiosas de gente que vivía 117 años, otra persona que vivía 130 años, y bueno, toda una serie de anécdotas bastante curiosas, muchas de ellas de humor, a veces voluntario, la mayor parte de ellas involuntario, o sea, por la manera en que lo percibían en esa época, y como ahora en nuestros tiempos, pues lo vemos de una manera muy diferente. O sea, es un libro muy vital, también es otro libro que se lee con bastante fluidez, ¿no? Y es un libro entretenido que además nos da una idea de lo que era la vida en la época colonial, particularmente de la Ciudad de México, o sea, de la capital del virreinato. Está el libro del bestiario maya. Aquí él ha conocido muy bien estos relatos, estas creencias que forman parte del imaginario de muchas personas de nuestra población yucateca. Diríamos en principio sí del medio rural, pero que en realidad corresponden a gente de los diversos estratos sociales. Yo he escuchado incluso hasta gente de otras regiones del país o del extranjero decir que vieron a un alush o que tenían contacto con alushes, y te lo dicen, yo lo tuve, no porque fueran supersticiosos, ¿no? Tendrán hasta sus razones para ello. Y bueno, él tiene esos testimonios orales y también aquello que ha leído, que aparece mencionado en fuentes literarias, que aquí no las hace explícitas. Son textos breves, muy concretos, de una página, con su respectiva ilustración que correspondieron a Osvaldo Vaqueiro Brito. Él se encargó de hacer ya la interpretación visual de cada una de las historias, de estas descripciones del bestiario maya. O sea, como vuelvo a comentar, también un libro ameno, siempre una característica de Gordán Beriche, esa posibilidad de comunicarse con facilidad con sus lectores. Y hago acá un pequeño paréntesis, siempre preguntan ¿dónde escribe? Está escribiendo en Estamos Aquí MX, de su periódico digital. No diría yo que diario, pero sí con mucha frecuencia, cuando menos unas 3 veces por semana pueden encontrar textos de él, por lo regular relativos a la historia de Yucatán, pero a la historia cotidiana, a la vida privada, a cuestiones que él ha leído y que transcribe, que reinterpreta, o algunas otras que son vivencias suyas por opiniones también, sobre todo contrastándolo con la vida contemporánea. Y está este libro que efectivamente es una obra que hay que reconocer el valor que tiene, que es la luz de los años y otros versos. Roldán es un novelista tardío, ya de edad avanzada publicó 2 novelas extensas, que son las que ha hecho, y también como poeta viene a aparecer tardíamente, lo cual yo lamento muchísimo. ¿Por qué no publicó estos poemas? O sea, cuando menos 20 años antes, porque hubieran marcado un camino con el respeto que se le tiene en su categoría intelectual. Es un líder muy modesto, porque su personalidad tiene un tanto de retraída, pero en realidad es muy sociable. Digo, le gusta la convivencia, le gusta estar con personas en la plática, ya sea en algún café, en algún bar, en las calles, donde tenga opción de poder platicar. Y él, en ese sentido, hubiera podido dar una idea de una poesía coloquial, una poesía más vivencial, muy bien escrita, o sea, con una sintaxis, una capacidad expresiva muy directa, límpida, que realmente nos hubiera evitado muchas cuestiones telegráficas, no sé, muchas cosas que mejor ni comentar. Pero acá voy a aprovechar y voy a tomarme la libertad de leerles algunos poemas, son breves, pero aunque no lo fueran, creo yo que vale la pena escucharlos, y van a tener que ver algunos con lo que José Juan comentó. Verán que figura, por ejemplo,
cuestión familiar, o sea, el propio origen de la formación que tuvo Roland de Nietzsche. Leo este que se llama Españolerías. Al piano mi madre toca alguna españolería, mientras mi hermano y yo, adolescentes y deportistas, nos vamos al estadio. El sol barre de sobriedad la otoñal tarde, sin que nos importe más que jugar y perdernos en la bataola. Mi madre toca al piano música de Albéniz, de Granados y de Falla. El instrumento fue percutido de las abuelas en recitales domésticos, de cuyos tiempos solo restan las reliquias, el busto de Chopin en el piano y el abanico de Lady Windermere. En compases se va la tarde en notas del teclado dominó, codificadas en la alegoría de las partituras. La luz de los años. Vean acá esta lamentación. A él le gusta mucho el mar, o sea, no lo creería uno, pero es aficionado al mar, le gusta nadar.